Saludos a todos nuevamente. Continuamos con esta serie de videos cortos tutoriales relacionados a la parte del Excel con las distribuciones de probabilidad correspondientes al módulo 2 del curso. Ya hemos visto las distribuciones discretas principales, esto la binomial y la de Poisson. Ahora continuamos con la distribución normal, que es la más importante de las distribuciones continuas que usualmente se verifican en la materia de distribuciones de probabilidad. Entonces, sin más, vamos a proceder a ver cómo se elabora, igual que en los casos anteriores, para la normal, los problemas en Excel, utilizando Excel. Acá presentamos los problemas que vimos en clase. Vamos a hacerlos nuevamente y vamos a tratar de hacer algunos de los que vimos en la clase, la última sesión. Esto para complementar, pues, en vistas del parcial próximo que va a haber, ya sea que lo deseen hacer con la tabla o directamente en el computador, ¿no? En estos casos especialmente no tiene mucho sentido hacer tabla. De hecho, no, en la práctica muy rara vez alguien hará tabla, porque acá no vamos a ver casos específicos de, como decía, probabilidad igual que un evento en particular, sino que siempre van a ser problemas de áreas debajo de la curva, ¿no? Áreas mayor que o menor que determinado valor para saber una probabilidad asociada o un porcentaje asociado. Hay algunos problemas que ustedes podrán verificar de lo que estamos viendo, que ahí no se habla tanto de probabilidad, sino qué porcentaje de tales observaciones caen dentro de un área específico, ¿no? Entonces también se puede usar para ese propósito, pero siempre será de mayor a menor. Entonces recordar que cuando son problemas de lo otro, con las distribuciones discretas, continuas, perdón, siempre hay que acumular. En principio siempre hay que acumular. Esa es la forma adecuada de resolverlo, así que siempre se pondrá verdadero cuando Excel le pregunte por la acumulación. El detalle es que en los problemas siempre que se nos pregunten menor que, como decía antes, uno resuelve directamente con la acumulación que le da Excel. Si es un problema de mayor que, evidentemente hay que utilizar la regla del complemento, ¿verdad? O sea, calcular los valores que están por abajo del que nos indica el problema y de ahí restar uno menos el valor de esa probabilidad para obtener la probabilidad de que sea mayor que un determinado número, dado que, como decía, Excel no nos da ese número directamente. Bien, entonces sin más procedemos teniendo eso en cuenta. En el primer problema nos preguntan la probabilidad de que x sea menor que 9, dado que la media sea igual a 7 y la desviación estándar sea igual a 2. También aprovecho para aclarar, como les decía, que la función usualmente va a ser distribución norm. Y ustedes ven ahí que se despliega una serie de opciones. Está la normal estándar, está la normal n, está la normal punto in, o sea, inversa. Bien, entonces esas tres son a tener en cuenta y depende del caso de lo que le plantee el problema. Yo les decía que en la práctica usualmente los problemas que están redactados, los problemas reales prácticos, usted va a usar distribución .norm.n, porque allí esto es que usted toma los datos de la media, de la desviación estándar que le dan y calcula una X. El tema con la normal estándar es que eso ya es cuando usted lo ha normalizado. Como decía, el tema cuando se hace a mano es que uno no puede obtener directamente la probabilidad, sino que tenemos que usar ese producto intermedio del número z, ¿no? Que es el número estándar, y buscar el número en la tabla, el valor de z en tabla. Entonces, cuando Excel le pregunta por esta distribución normal estándar, es en el caso que usted tenga el valor de z, no el valor de la x normal. O sea, ya lo ha estandarizado previamente. Y como lo dice ahí, va a tener ya la media de 0 y la desviación estándar de 1. O sea, esos son los resultados. Usted simplemente tiene que tener z y Excel le calcula la probabilidad que está asociada. Pero como decía en la práctica, incluso hemos visto algunos en clase de ese tipo donde usted usaría normal estándar, pero en general la gran mayoría será con normal.n. Sencillamente usted toma los datos de X de la desviación reales y listo. Finalmente, algunos de los problemas que hemos estado discutiendo en clases y demás se basan con la normal inversa. Es decir, cuando se invierte la mecánica, o sea, usted ya le dan la probabilidad, ya no la incógnita ya no es saber la probabilidad,
ya nos dan la probabilidad. Lo que queremos saber en estos casos es el valor límite de X, ¿no? El valor que nos indica entre qué áreas están comprendidas debajo de la curva normal. El mayor que, el menor que. Ese valor límite entonces se obtiene utilizando la normal inversa, nuevamente. Está la normal estándar inversa y se puede utilizar, pero en este caso, como decía, usted ya, de hecho, como que vamos a nada más para estar seguros que es lo que nos hablan, la probabilidad. La diferencia acá es que lo que vamos a obtener cuando se utiliza esa normal estándar inversa únicamente nos da el valor z, que corresponde al límite, ¿no? O sea que es intermedio el producto que estamos haciendo, porque con esa z tendríamos que utilizar la fórmula que tenemos acá en la parte inferior de la presentación y despejar. O sea, tendríamos que igual hacer el proceso manual. Por eso digo que evidentemente la ventaja de trabajar con Excel es que esta distribución normal inversa nos permite evitarnos ese paso intermedio, ¿no? Ok, entonces teniendo ahora sí las posibilidades que tenemos en cuenta, acá estos problemas todos, si ustedes ven, yo le doy X, doy el valor de la media y el valor de la desviación estándar. Así que aquí se va a utilizar la distribución normal N directamente, no estándar, porque a menos que nos den el valor de Z, sería el único caso que lo iríamos a utilizar. Si no, no tiene sentido, porque habría que buscar la Z1 manualmente. Evidentemente ese es el detalle. Bien, entonces en el problema nos pregunta, Excel nos pregunta 4 elementos para resolver los problemas con esta función de distribución normal N. El valor de X, que es la variable de interés, el límite, ¿no?, que nos establece la variable de interés, la media, la desviación estándar y el acumulado, como decía, hacia abajo del valor de referencia que le estamos indicando como X. Entonces en este caso, en efecto, es una probabilidad de menor que 9. Entonces nuestra X es 9. La media es 7, la desviación estándar es 2, ahí vimos, y como les decía, siempre acumular. En estos casos vamos a poner verdadero, y ahí lo tenemos, la probabilidad que va asociada a la pregunta de la probabilidad de que X sea menor que 9, una distribución donde la media es 7 y la desviación estándar es 2, va a ser de 84.13%, no 0.8413 en forma decimal, es exactamente lo mismo. Entonces, continuamos. El segundo problema es otro exactamente igual, probabilidad de menor que, nada más que cambian los datos de la misma distribución, evidentemente la media y la desviación estándar. Entonces, tiene que cambiar el cálculo, no puede ser igual. Entonces, de hecho, podemos copiar esta fórmula acá. Y entonces, aquí tenemos que ahora el X es 5, la media va a ser 4 ahora, y la desviación estándar va a ser 1, nuevamente acumular verdadero, y vemos que nos da exactamente igual. Eso era lo que queríamos verificar en ese caso, que en ocasiones con datos distintos nos pueden dar resultados de probabilidad semejantes, ¿no? Pero hay que tener en cuenta cómo funciona, ¿verdad? Eso obedece a que, si ustedes ven ahí como una relación entre la media y la desviación estándar, que se ajusta, ¿no? Por eso es que pasa eso. Pero no entremos más al detalle ahí. Sencillamente ahí se ve que es la misma mecánica. Acá, como les decía, cuando son problemas menores que, directamente Excel nos da la respuesta. No hay más que hacer. En el siguiente caso es que hay que utilizar la regla del complemento, como les decía, porque Excel no nos los va a dar automáticamente. Siempre se acumula Excel del valor de referencia hacia abajo, hacia menor, no hacia arriba de ese valor de referencia o mayor que, ¿no? Igual podemos copiar esto, porque como le digo, la fórmula siempre va a ser la misma. Entonces, ahora nos preguntan, principio para resolver problemas de mayor que, se parte igual que en los otros casos de menor que. Indicamos el X9, indicamos la media de 7 y la desviación estándar de 2, nuevamente se acumula. Entonces, aquí vemos, sí, ese era el detalle también, es lo opuesto de la primera pregunta. Entonces, si lo fuéramos a hacer sin haber resuelto la primera pregunta, vemos que el resultado es el mismo de la primera, o sea, de menor que, pero esa no es la respuesta es
tomar ese valor y hacer la resta 1 menos el valor de la probabilidad para por complemento obtener que el resultado de la probabilidad de que x sea mayor que 9 es 0.1586 o 15.86%. Bien, entonces con el tercero ahí lo que vemos es que cuando vemos o recordar que se aplica la regla de la suma, ¿no? La regla especial en nuestro caso, porque aquí estos son eventos que no están uno encima de otro, están separados, son mutuamente excluyentes, es decir, si es menor que 7 o mayor que 4 no puede ser las dos cosas a la vez, o sea, no se puede, un número no puede ser menor que 7 y a la misma vez mayor que 4. Por esa peculiaridad pues se aplica la regla general especial, perdón, de la suma, donde se suma directamente el resultado de la probabilidad. Entonces, de hecho ya tenemos el x mayor que 9, lo acabamos de calcular. Lo que nos faltaría es la probabilidad de que x sea menor que 7 con esa misma media y con esa misma desviación estándar. Entonces voy a copiar esto aquí y lo único que voy a hacer es indicar el 7. El otro detalle ya uno debe ver que la media es 7, de tal forma que según hemos dicho que la distribución normal es simétrica, pues si yo sé que exactamente es la media, tengo que anticipar, debo ser capaz de anticipar que el resultado va a ser 0.5, o sea, la mitad del valor total del área debajo de la curva normal. Y ahí lo tenemos, 0.5. Lo que decía, en ocasiones si uno tiene más o menos claro cómo funciona la regla empírica que discutimos en clase, a ver si la encuentro por acá. Ajá, la regla empírica esta que hablamos, cuando usted normaliza o incluso si no normaliza, sabe que a partir de la media y las desviaciones estándar hay relaciones más o menos constantes. Entonces uno tiene de una idea. Y lo otro de la peculiaridad de la simetría de la distribución de probabilidad normal. Entonces ya tenemos eso y podemos sumar directamente entonces el punto 5 con el punto 15 que encontramos hace un minuto para el x mayor que 9 y nos da que la probabilidad es 0.6586 o 65.86%. Esa era la cuarta pregunta, la probabilidad de que x sea menor que 7 o mayor que 9. Finalmente, entonces, vamos a calcular la probabilidad de que x sea mayor que 5 y menor que 9. De hecho, nuevamente, ya se ha calculado la de que x sea menor que 9, era la primera pregunta, 0.8413. Ahora lo que nos pregunta es que sea mayor que 5. El detalle de esto es que es un área. Lo que nos preguntan acá es un problema de un área comprendida entre dos números, entre 5 y 9. Entonces lo que hay que hacer ahí es restar el valor de la probabilidad mayor menos el de la probabilidad menor para obtener solo el área que le corresponde. Entonces lo que nos falta es calcular la probabilidad de que x sea menor que 5. Entonces lo hacemos. Ojo, menor que 5, no mayor que 5. Bien puedo yo copiar esto acá nuevamente y lo único que voy a alterar es el valor límite de referencia, entonces va a ser 5 y ahí lo tengo, que es .1586. Y entonces ese valor, como les decía, lo restamos de el que habíamos calculado al inicio, .8413 menos .15 y nos da .6826 o 68.26%. Ese es el resultado de ahí lo vemos comprobado, .6826. Ahí están las respuestas tal cual las hemos calculado, todo da igual. Así que esto sería como el primer video. Voy a seguir haciendo un par más de los que hemos visto en clase simplemente para reforzar si se desea un poco más a aquellos que les interesa, pero en principio esta es la mecánica de los problemas de distribución normal, ¿no? O sea, mayor, menor que, mayor que o a partir de dos números puede ser lo que está arriba y abajo, como el cuarto, el o áreas comprendidas entre los dos números. Entonces en este último caso ya decía, usted tiene que es restar la probabilidad del menor menos la probabilidad del número mayor. No es directamente por complemento, aunque sea x mayor que 5, porque si no, no lo va a poder obtener. Espero entonces que esto sea de utilidad como siempre y el próximo video seguimos discutiendo.